Ah, aunque nosotros sabemos perfectamente y hemos escuchado bastante de esta... Jonathan, si quiere bajarle un poquito a esto, a ese púlpito, un poquito. Hemos hablado bastante de este tema, se oye bastante, pero esta vez lo vamos a ver como un estudio y entender de que es necesario nacer de nuevo, porque es muy posible que encontremos personas que, al igual que Nicodemo, que sabía de las Escrituras, pero no entendía lo que es nacer de nuevo. Así que vamos a detenernos en este estudio y vamos a digerir lo mejor que podamos. Para eso me gustaría, como dijo hermana Eugenia, ¿verdad? El título es Nacido de nuevo por medio del Espíritu. Y nada más el título ya nos lleva a darnos una idea de lo que Jesús enseñó a través de esta palabra que tuvo con Nicodemo. Si alguien me puede leer, por favor, la idea central para la vida. Amén. El Espíritu Santo nos lleva a una nueva vida cuando recibimos a Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a una nueva vida cuando recibimos a Jesús. Y para ampliar un poquito más, desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a nosotros. Y al venir a nosotros, usted sabe que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando nosotros vivos, físicamente estamos vivos. Nuestra alma son las emociones, son con lo que nosotros nos comunicamos con las demás personas. Pero nuestro espíritu está muerto en delitos y pecados. Al decir muerto es que no hay relación con Dios. Pero cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros y entonces nos da vida y reside en nuestro espíritu. Y de esa razón es que cuando estamos vivos espiritualmente es porque Dios está con nosotros. Pero eso es prácticamente cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Por eso el Espíritu Santo nos lleva a una nueva vida cuando recibimos a Jesús. La aplicación para la vida, si alguien me la puede leer, por favor. Amén. Las religiones del mundo tienen diferentes maneras para alcanzar la meta suprema dentro de su religión. Para algunos la salvación se alcanza realizando rituales y cumpliendo las obligaciones sociales. Otras buscan el camino del conocimiento por medio de la meditación. Algunas religiones niegan la gravedad del pecado y dicen que la salvación se obtiene cuando la persona hace más obras buenas que malas. En estos hay un denominador común y ese es que esas creencias enseñan erróneamente que las personas tienen el poder y la capacidad para buscar y encontrar la salvación por sus propios esfuerzos. El cristiano bíblico es diferente. La Biblia enseña que la persona está alejada de Dios, hundida en pecado, incapaz de remediar su condición espiritual. Por lo tanto, la salvación no depende de uno mismo, sino de la gracia inmerecida de Dios, que provee a un Salvador. El Evangelio ofrece una relación personal con Cristo por medio de la fe en Él, y en el quien efectúa la reconciliación entre el pecador redimido y Dios. Esta obra redentora de Dios se conoce como la regeneración espiritual y es algo en lo cual el Espíritu Santo obra transformado al pecador arrepentido de muerte a vida en Cristo. O sea que el hombre por sí mismo no puede. Entendamos eso. El hombre, porque la salvación no proviene del hombre, la salvación proviene de Dios. Entonces, cuando una persona toma la iniciativa de darle su lugar y reconocer a Jesús como su Salvador, entonces la gracia, que no es por buenas obras,
Porque mucha gente piensa que por buenas obras se va a salvar, como menciona la idea para la vida. Pero si vamos a la historia, hay un personaje en el siglo, prácticamente entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se llama Dietrich Bonhoeffer. Fue una persona que estaba hablando de que nosotros como personas no podemos depender, no podemos pensar de que la gracia, o sea, no estamos hablando de una gracia barata. Es cierto, la gracia es gratis, pero no para nosotros. La gracia costó el precio de la sangre de Cristo. Es muy cara, es muy preciosa. Por eso dice que la cuidemos, porque la salvación es por gracia, no por obras. Ahora, un cristiano que haya aceptado a Jesús como su Salvador va a dar como resultado buenas obras, pero las buenas obras no nos salvan. Entendamos que la salvación no es por buenas obras, pero el cristiano, por ser cristiano, va a dar buen fruto, que son las buenas obras. Entonces, son dos cosas diferentes que se tienen que entender. Como decía Bonhoeffer, que la gracia no es una gracia barata. Él decía que es necesario que nosotros, como en algún momento vamos a tener que pagar un precio por ser cristianos, pero no por eso es que nos vamos a salvar, sino que por la gracia de Jesús, por ese trabajo que hizo Jesús ya en la cruz. Después de ser tentado, Jesús fue a Capernaum, donde efectuó su primer señal en las bodas de Caná de Galilea. Usted se recuerda que lo invitaron a la fiesta y sucedió su primer milagro. Y este milagro, prácticamente, cuando fue a Jerusalén a atender la Pascua, creemos que esto fue en el año 27 después de Cristo, habiendo volcado las mesas de los cambistas en el templo, sin duda llamó la atención a los líderes religiosos, incluso de Nicodemo, que aprovechó la oportunidad para visitarlo de noche. Recuérdese, cuando hace la mención de que era fariseo, habían grupos que habían en ese tiempo de Jesús. Estaban los fariseos, que eran unas personas expertas en la ley, personas que trataban de cumplir la ley al pie de la letra. Eran los fariseos. Pero estaban también los saduceos. Pero los saduceos era una clase que era más, se puede decir, aristócrata. Era una clase que tenía la política. Esa clase de gente era la que tenía el poder para nombrar o quitar, o todo lo que se podía hacer a nivel político eran los saduceos. Pero aquí habla de que este era un maestro de la ley. Era un maestro. Usted sabe que los fariseos se cree que él pertenecía al Sanedrín. Pertenecer al Sanedrín era como pertenecer al Senado. Usted sabe que aquí las leyes, para que puedan pasar, tienen que pasar por diferentes lugares, y una de esas es el Senado. Entonces, pertenecer al Sanedrín era un lugar muy de privilegio, y una persona que tenía conocimiento y era profesional. Ahora, ese es el contexto. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una pregunta que está aquí: ¿qué aspectos de nacimiento pueden compararse al nacimiento espiritual? ¿Qué aspectos del nacimiento pueden compararse al nacimiento espiritual? Que tenemos una vida nueva, una nueva manera de ser, o sea, que todo es nuevo, no ha sido experimentado antes. Sí. ¿Alguien más? Las mujeres pueden ¿cómo se llama? Ver un poco más. ¿Qué sucede cuando van a nacer el baby? Dolor. Dolor. Alegría. ¿Pero qué es lo que primero se rompe? La fuente.
gratis. La salvación tuvo su precio, y decir que a la mujer cuando pare, no pare gratis. Aunque no para por la vía natural, Sí. no es gratis, lleva un esfuerzo. Pero lo voy a enfocar a este lado, porque la pregunta es ¿qué se compara? Aquí se compara que antes de nacer el baby sale el agua, ¿verdad? El niño sale completamente mojado. Y eso es algo que lo vamos a ver aquí, porque lo que primero tiene que venir, ¿verdad? Lo que pasa aquí dice, por ejemplo, llegando al comentario, dice, los evangelios nos dan la impresión de que Jesús estuvo rodeado de las multitudes día y noche, pero como vemos aquí tuvo una oportunidad para hablar con personas en particular, y en esta ocasión un líder religioso de Israel. El evangelista Juan comienza diciendo que alguien que buscó una audiencia con Jesús, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y este era principal entre los judíos. Aquí aprendemos tres cosas acerca de esta persona. Primero, era fariseo. Decirte que era fariseo era una persona importante. Era miembro de la religión laica más famosa, lo mejor que podía haber en relación a las escrituras. No era saduceo, de la secta de los sacerdotes levíticos. De ahí generalmente salían lo que eran los saduceos. Y eran muy respetados por el pueblo, eran celosos de guardar las tradiciones del judaísmo. Segundo, se llamaba Nicodemo. Interesante, pues su nombre no es de raíz hebrea, más bien proviene del griego y es una combinación de Nike, que significa victoria, y demos, que significa gente. De ahí es donde viene la palabra demográfico. Entonces, demos significa pueblo o gente, significa una persona victoriosa, para darnos una idea. En tercer lugar, era un principal entre los judíos, lo cual sugiere que tenía una posición política. Probablemente era miembro del Sanedrín, el concilio que trataba los asuntos políticos y criminales dentro del judaísmo en el tiempo de Cristo. El texto sigue, dice, este vino a Jesús de noche. Ahora, ¿por qué cree usted que este hombre vino de noche a ver a Jesús? Para que no lo viera. Fue escondido. Ocultándose del pueblo. Porque él sabía el ataque que le estaban dando a Jesucristo, entonces él no quería que los miembros del Sanedrín lo vieran con él, porque asociándolo, ¿verdad? Iban a creer que él también estaba de acuerdo con las mismas creencias. Y no dudo que muchas de las personas que tenían contacto con Jesús estaban en la misma condición de Nicodemo, que lo veían, admiraban y tal vez decían, este hombre lo vemos como una persona no común. Gamaliel era uno de ellos, digo, hermanos, ¿qué tal si este viene de Dios? Y si viene de Dios, no lo vamos a poder. Y era otro maestro de la ley. Entonces se da cuenta, este vino de noche dando la impresión que buscó a Jesús en la oscuridad de la noche para no ser visto. Nicodemo, no obstante, parece que era un investigador honesto, pues presentó una declaración asombrosa. Y él le dice, rabí. La palabra rabí significa maestro. Él reconoció la posición que tenía Jesús. Muchos decían que era un impostor. Pero y esta palabra, rabí, vemos que muchas personas le dijeron a Jesús maestro. Pero que se lo diga un maestro de la ley, era que él estaba convencido de que quién era él. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. El reconocimiento de Jesús como rabí junto con las señales y milagros que hacía es asombroso, teniendo en cuenta que Jesús apenas comenzaba su ministerio público. Para Nicodemo, las evidencias del poderío de Jesús era una demostración irrefutable de que Jesús venía de Dios y Dios estaba con él, verificando su ministerio como genuino. Sin duda otro hubiera saboreado el momento, pero como Jesús mismo dijo, gloria de los hombres no recibo, en Juan 5:41. Al contrario, Jesús respondió a su visitante nocturno, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí cuando habla de que él llegó, estaba hablando, yo
la vez pasada estaba mencionando de que Jesús, los primeros milagros que hizo, fueron milagros mostrando su poder mesiánico. Lo mencioné el miércoles. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, los primeros milagros que hizo era para convencer al pueblo, pero más para convencer a los líderes religiosos que Él venía como Mesías. Una de esas cosas, y todos los milagros que estaba viendo, los judíos lo estaban viendo, pero acuérdese que en ese tiempo la mayoría de los fariseos, los principales sacerdotes, los líderes religiosos, andaban ¿qué? Observando lo que Jesús hacía. Entonces hay milagros que suceden y en algún momento vamos a estudiar esto, lo que son los milagros mesiánicos y los milagros de misericordia de Jesús. Estos milagros era para que la gente, especialmente los líderes religiosos, lo aceptaran y vieran que Él era el Mesías. A mí me llama la atención el hecho de que Nicodemo, siendo un maestro, él lo entendió. Él lo entendió. Y también dice aquí, pastor, como usted dijo anteriormente, que muchos están en esta condición, porque dice aquí, Rabí, sabemos. Él no dijo sé, es plural. Sabemos, entonces había más que sí sabían que él era. Y saben que le voy a dar los fariseos y los líderes religiosos supieron que era Jesús. Pero ¿sabe por qué es que no lo aceptaron como el Mesías? Porque iban a perder poder político. Iban a poder perder poder religioso. Por eso es que no lo hicieron. Y Jesús supo esto. Por eso después de la resurrección de Lázaro, Jesús ya les dice, porque Él estaba ahí y le mandaron a decir que les hiciera milagros. Y Jesús les dijo, ustedes piden milagros, los que vieron, y ustedes ya saben de que yo soy el Mesías. No lo aceptaron, ellos ya se habían propuesto a condenarle como un blasfemo. O sea, ya ellos habían tomado su decisión. Ya a Jesús no le quedaba otra cosa más que seguir su ministerio con la gente que realmente lo aceptaba él como maestro y como Mesías. Por eso es que él fue a Samaria. Porque Samaria se recuerda. Samaria no estaba en los planes. Ahora, interesante regresar, la expresión desierto, digo, se usa para reafirmar la verdad a un punto de ser declarado, como decir la verdad. En el 5:12 amonesta, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Él no está jurando, sino que lo está diciendo, les aseguro, les garantizo. Jesús no acudió a su Padre Celestial para aumentar la gravedad de su declaración, la verificó sobre nada más que su propia autoridad. ¿Y cuál era su declaración? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el judaísmo del primer siglo, tales palabras apuntaban a un renacimiento en los últimos días, cuando reinara la justicia, en el futuro reino celestial. Y en las bienaventuranzas, en Mateo 5:3, vemos algo similar proyectado hacia un futuro distante. Pero aquí Jesús expresa la posibilidad de nacer de nuevo como una maravillosa posibilidad en el mundo presente. En el monte de las bienaventuranzas, o en el sermón del monte, dice, bienaventurados, porque ellos, que dice el futuro, ¿verdad? Recibirán, porque ellos heredarán. Todo está en futuro. Pero esto que está diciendo Jesús, no lo está diciendo en tiempo futuro, sino que lo está diciendo en tiempo presente. En el momento que la persona acepta a Jesús, en ese momento nace de nuevo. Y no nacer de nuevo significa que la persona está muerta todavía, como dice el apóstol Pablo, en sus delitos y pecados. Entonces, ¿cómo le puede usted decir a una persona que le encuentra en la calle y que no conoce de Cristo, usted le pregunta, ¿y usted aceptó a Jesús como su Salvador? Y la persona le dice, ¿y qué es eso? No, pues a mí me bautizaron cuando era chiquito, yo nací y... ¿Qué le respondería a usted a una persona de ellos?
Esa no es la manera como se nace en Cristo Jesús. Exacto. Cuando uno va a evangelizar por una cierta persona, primeramente se le tiene que ver que él es un pecador, hacerle ver realmente, porque entonces, ¿cómo le voy a decir que necesita a Cristo si no le hago ver que él está en delitos y pecados? O sea, el evangelismo se trata de hacerle creer y hacerle ver a la persona que nosotros cuando venimos a este mundo hacemos estas clases de maldades por naturaleza. Entonces tenemos un problema con el Creador. Y de forma de que yo le voy diciendo, usted ha mentido, usted ha hecho, usted ha esto, entonces ellos van viendo la culpabilidad que hay en ellos. Y la necesidad. Y la necesidad que hay que hacer es aceptar a Cristo como su suficiente Salvador. Sí, y precisamente eso es lo que dice, ¿verdad? La palabra, porque cuando uno está evangelizando, la palabra viene y cuando le dice, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luego, también entra otra parte, me detengo en esto, porque una de las cosas que la mayoría de nosotros vamos a encontrar es que la gente dice, pero es que yo no tengo pecado original, porque cuando fui pequeño a mí me bautizaron, porque eso es lo que se le enseña que el bautismo significa, que el bautismo le quita el pecado original, pero para nosotros sabemos que el bautismo no significa eso. Aquí lo vamos a ver, que significa el arrepentimiento. Un niño, ¿de qué se arrepiente? Por eso es que nosotros no hacemos bautismo de niños. Sí, hermano Israel, y después hermana Eugenia. Ahí difiere un poco de lo que, y si me equivoco me corrige usted como pastor, a lo que dije de Rafael, que primero hay que señalarlo como pecador, como que sea. Si mal entiendo, es primero hay que mostrarle el plan de salvación. En primera, ok, yo no pertenezco a una religión, yo tengo una relación con el Señor en la iglesia que pertenezco. Y este es el plan de salvación que a mí me mostraron y al cual yo pertenezco. Y después lo señalo, ¿sabe qué? Porque yo, en primera persona, yo siempre hago en primera persona, no voy a decir porque tú pecaste, porque tú esto, porque tú robaste, porque yo acepté el plan de salvación, porque yo pequé, porque yo mentí, porque yo robé, porque yo hice 2 que 3 chanchullas, y entonces yo necesitaba agarrar el plan de salvación. Así mismo a lo mejor tú, o usted en esta primera persona, hay algo, pero yo en mi caso yo no la señalaría porque usted ha mentido, porque usted esto, porque... Bueno, esto es personal. Y de la manera que, mire, la gracia con que usted presente el plan de salvación pero lo puede mostrar. Primero, que le dé la oportunidad de hablar, usted expone de qué manera usted lo ha experimentado, ¿verdad? Pero no quita nada del día de mañana que usted comience a hablar con esta persona, porque esta persona le dice, no, yo no quiero hablar de eso porque yo no necesito nada de qué arrepentirme. Y es muy posible que no dé la oportunidad de presentarle, y no lo va a condenar, sencillamente de decirle, el hecho de decirle que todos hemos pecado, entonces es muy posible para esta persona que nunca lo ha escuchado, va a ser como un choque, ¿no? Decir, bueno, pero si yo he hecho buenas obras, yo no hago esto, no hago lo otro. Entonces, todo es dependiendo de qué manera se presente y la plática, la conversación. Pero en ningún momento estamos hablando de condenarlo, sencillamente de hacerle saber de cuál es la condición del hombre en general. No tú, es la condición en general. Porque yo así mismo decía, yo sí sabía que había hecho maldades, porque no le hago mal a mi vecino, yo no sabía del plan de salvación, a mí no me lo habían presentado de esa manera. Pues ya, yo estoy bien así sin religión, todos son los trácalas, todos los de la religión, todas las religiones son trácalas, yo estoy bien así, también hago las mías. ¿Verdad? Pero si le dicen a usted específicamente, pues lógico, pero si se habla de que toda la humanidad, porque esos son todos hemos tenido que pasar por ese proceso. Entonces usted le puede decir, mire, yo hacía esto, hacía el otro, pero no entendía esto, y déjeme explicarle por qué es que le estoy diciendo esto. O sea, depende cómo se dé la situación para evangelizar. Hermana Eugenia. Sí, también tenemos que darles ver, de que como dice Juan 3:3, que primeramente, si no somos nacidos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y Juan 3:5 dice que no podemos entrar al reino de Dios. Aparte de eso, que
al nacer de nuevo, Él nos da potestad de ser hijos de Dios. Porque mucha gente cree que somos hijos y no, Todos somos somos hijos de creación. Y ahí tenemos que tener cuidado. Aún he oído cristianos que dicen, sí, es que como ustedes son hijos de Dios. No, es una creación. Hasta que viene a conocer, se arrepiente, Él viene a ser hijo de Dios. Ya, ahora, sí, hermana. Pastor, a la iglesia a la que yo pertenecí la mayor parte de mi vida y leyendo un libro que usted me prestó a mí, Cómo tener conversaciones con personas católicas, yo ahí entendí que en el catolicismo no se le dice a la gente que son pecadores. No. Entonces, por otra parte, se les inculca, se les enseña que ellos haciendo buenas obras están como ganando puntos para la salvación. Ya. Y de ahí usted puede ir a la historia y usted se va a encontrar con sorpresita y media. ¿Qué era lo que se creía y lo que se enseñaba? Y por eso se consideran ellos que ellos son hijos de Dios también, porque se les enseña de esa manera. Sí, ese es el principio de ellos. De hecho, hay una parte que yo utilizaba mucho, era, ponía como ejemplo una mesa que está sucia. Cuando hablaba con alguien, o sea, como decía hermano, no es tú eres pecador, tú vas a ir al infierno, porque pues hasta golpear lo pueden a uno, eso no se hace. Yo ponía de ejemplo, era una mesa, hay polvo, pero cuando uno abría la cortina, la luz entra y se menea el polvo. Pero entonces yo le ponía, por ejemplo, ¿la luz hizo el polvo? No. La luz hizo ver el polvo. Reveló. Entonces, la luz de Cristo nos hace ver los pecados de cada uno de nosotros. Y es como uno va a empezar a decir, mire, nosotros tenemos un plan de salvación para esto. Esa es la Ok, ahora termina esto donde dice el verso 3, y esto quiero, hermana Eugenia estaba mencionando. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, físicamente ya nacimos. Pero cuando hablamos de no puede nacer al reino de Dios, tenemos que entender cuál es el reino de Dios, para comenzar. Y esto, el reino de Dios, es aceptar la soberanía de Dios en mi vida. Una persona que no acepta la soberanía de Dios no puede pertenecer a un reino. Para usted pertenecer a un reino tiene que primero aceptar la soberanía del rey. Usted es un súbdito del rey. Usted pertenece a ese reino. Entonces Jesús habló mucho del reino, pero muchas veces no entendemos a qué se trata el reino de Dios. El reino de Dios es salir de un reino para pertenecer a otro. Si salimos del reino de las tinieblas porque el rey que nos gobernaba era el diablo, entonces entramos a otro reino. Y eso es lo que se tiene que entender, que estamos en un reino. Y eso es lo que Jesús decía, no puede ver el reino de Dios. No puede pertenecer al reino de Dios si no nace de nuevo. O sea, es un requisito. Para poder venir yo a la humanidad tuve que haber nacido. Si no hubiera quedado como no existente. La persona tiene que aceptar a Jesús. La persona tiene que nacer de nuevo. Como cuando uno recibe la ciudadanía de aquí, pastor, uno tiene que rechazar la ciudadanía, bueno, yo de El Salvador, para aceptarlo acá. Y ya teniendo mi ciudadanía, entonces yo tengo muchos derechos. Los derechos. Exacto. Es que es un reino. Un reino es como el gobierno de aquí de los Estados Unidos, ¿no? El gobierno por eso no se le puede aplicar a muchas personas que todavía no pertenecen, no son ciudadanos. Nicodemo, un hombre con credenciales impresionantes, un hombre que estaba como decir, una persona políticamente, religiosamente preparado, capacitado. Sin embargo, no entendía este principio. Él reconoció las credenciales divinas de Jesús. Él dice, sabemos que ha venido de Dios. Nicodemo los identifica como señales apuntando al Mesías. ¿Se recuerda? Él estaba hablando. Él está diciendo, estas señales no las puedes hacer si no vienen de parte de Dios.
Nicodemo no es salvo, pero reconoce la cercanía de Dios con Jesús, la necesidad de un nuevo nacimiento, estableciendo la distancia espiritual entre Nicodemo y Jesús. Él asume que toda la autoridad, es decir, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Génesis 2:17 y el 3:17 hablan de la muerte que espera a todo pecador. Para que alguien pudiera vivir tendría que nacer por segunda vez. Cuando en el huerto Adán pecó, toda la raza humana tuvimos la muerte por medio de Adán, ¿verdad? Y por medio de Jesús, que es el segundo Adán, entonces se obtiene la vida. Ya en el verso 4 al 8 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. En el comentario dice, la declaración sobre la necesidad del nuevo nacimiento agarró por sorpresa a Nicodemo. Y este preguntó, ¿cómo puede un hombre viejo ya nacer de nuevo? Nicodemo pensó que Jesús estaba hablando de un segundo nacimiento biológico. Nicodemo muestra que la preparación religiosa no es suficiente para tener un entendimiento sano de las cosas de Dios. Pablo reconoció una distinción entre el conocimiento del creyente y el que anda en las tinieblas. En 1 Corintios 5, 12 al 14, enseña, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una gente que no conoce nada del Espíritu, usted no puede hablar cosas espirituales con él. No se puede. Es que no lo va a entender, no lo puede percibir. Pastor, el mensaje de Juan 3, 4, 8 que dice, yo pienso que es una clave, como cuando uno le va a hablar a un converso, ¿no? Y sí, porque hay muchos Nicodemos y Nicodemas que a veces hacen esa pregunta, ¿cómo es posible que cómo es eso? Les preguntan a uno, ¿no? Entonces uno puede decirle, es esto y esto lo que dice la palabra de Dios y le menciona este versículo. Aparte está también, para poder evangelizar, Juan 3:16, que es el mejor. Sí, es que la gente primero, mire, interesante, por eso este versículo 1 Corintios 5, 12 al 14, usted lo puede utilizar, porque ya entendiendo este principio, entonces sabemos por qué mucha gente usted le puede hablar de las cosas de Dios, pero no le entiende. Es como que está hablando con un ciego, dice, pero ya le hablé, ¿por qué no entiende? Porque espiritualmente esa persona no puede verlo. Por eso Jesús dice que a sus discípulos se sentó y dice que les fue abierto el conocimiento. Eso es lo que tenemos que, antes de ir a hablar con una persona, pidámosle que el Espíritu Santo le abra el entendimiento, le abra los ojos espirituales para que pueda entender la palabra. Y eso, yo lo comparo, pastor, por ejemplo, cuando uno viene, que uno no conoce nada de inglés, uno habla español. Entonces, si está con una persona que habla inglés, ¿cómo se va a poder comunicar con ellos? No, o sea, no van a entenderlo, porque usted está hablando español y ellos están hablando inglés. Y así me pasó a mí el primer año. Ya el segundo año, yo ya no quería regresar a esa escuela, porque le decía, mamá, yo no entiendo inglés, yo no quiero saber nada, yo me quiero ir mejor allá con usted, porque estábamos lejos en una escuela. Pero el siguiente año, hermanos, yo no sé qué pasó, que empecé a hablar inglés, y como que se había hablado inglés todo el tiempo. Entonces me imagino que eso es cuando uno, ¿verdad?, es convertido, entonces ya las cosas espirituales ya las puede entender.
y ya las puede experimentar y también hablar. Amén. Qué buena ilustración. Jesús alumbró a Nicodemo diciendo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Su respuesta es básicamente idéntica en el verso 3, pero clarifica que se requiere un nacimiento de agua y del Espíritu. La pregunta sobre el significado del agua ha generado muchos comentarios. Unos piensan que Cristo estaba validando la naturaleza salvadora del bautismo del agua. Acuérdense que la palabra dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es el versículo que se está relacionando aquí. Pero vamos a ver qué es lo que Jesús quiere decir. Por ejemplo, unos piensan que Jesús estaba validando la naturaleza salvadora del bautismo del agua. La Iglesia Católica Romana, junto con otras denominaciones protestantes, afirman la doctrina de la regeneración bautismal. Lo que estaba hablando yo, de que piensan que a través del bautismo la persona se regenera y se le quita el pecado original, pero no es lo que Jesús está hablando. No obstante, otros plantean que se refiere al nacimiento natural, donde el bebé nace al salir de la placenta. Ese es otro punto. Pero con la sintaxis de esta frase conjuga las dos cosas. Estamos convencidos que se refiere al bautismo de Juan como un símbolo de arrepentimiento. Jesús, cuando veía a Juan el Bautista ya andaba bautizando antes de Jesús. O sea, el bautismo no era nada nuevo. Eso ya existía. Juan, antes de que Jesús viniera, Juan ya estaba bautizando. ¿Cómo Juan bautizaba en el procedimiento bautismal, así con el significado que tenía antes de que llegara Jesús? ¿Cómo? Por el arrepentimiento de pecados. Pero mi pregunta va, ¿quién le hizo saber? O sea, ¿quién le dejó saber el procedimiento a Juan para que lo hiciera de esa manera? Para eso vino. Acuérdense, cuando le dijeron que Juan iba a... Acuérdese, y esa es una cosa interesante que podemos traer aquí. Habían pasado 400 años de silencio, donde Dios no habló. Y el Espíritu Santo comienza a hablar cuando se le profetiza el nacimiento de Juan. Él dice que iba a traer un ministerio especial de parte del Espíritu Santo. Entonces, ya el Espíritu Santo, él estaba realmente haciendo el trabajo, preparando el camino para el Mesías. Para cuando el Mesías, el ministerio del Mesías, Juan venía preparando el camino. Él decía: viene uno detrás de mí, el cual yo no soy digno ni desatar las correas de sus zapatos. Juan sabía quién era el Mesías. O sea, el Espíritu Santo tomó control de él, porque él hacía el bautismo. Imagínense que viene ese hombre, se cree que pertenecía a los esenios, una clase que estaba afuera, que no le gustaba contaminarse porque en Jerusalén estaba perdido en muchas cosas. Habían hombres que estaban en posiciones eclesiásticas solo porque tenían dinero. Pero Juan sabía perfectamente de que todo eso, lo que venía era algo diferente con el Mesías. Entonces él estaba pendiente de todo eso. Y él, cuando miraba a la gente hacer las cosas que estaban haciendo en el templo, él les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la vida venidera? Juan era bien fuerte, porque Juan sabía que lo que estaban haciendo no era lo que las Escrituras decían. Por eso él sabía que lo que estaban haciendo era pecado. Juan conocía las Escrituras, pero también él sabía y él se mantenía lejos de todo eso, la manipulación que existía religiosa. Porque existían lo que eran los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, que son las 4 líneas religiosas más fuertes. Pero los esenios, que se cree que eran los que, de ahí es donde vienen los rollos del mar muerto. Ellos eran personas que se habían alejado de la ciudad para vivir en la contemplación y no contaminarse. De ahí se cree que era donde venía Juan el Bautista. Pues Juan sabía perfectamente que la gente estaba cometiendo pecado. Hay una parte en la Biblia donde se recuerda que, bueno, hablamos de Juan el Bautista, era primo de hermano Jesús. de Jesús. Entonces, cuando nace Juan el Bautista, a los pocos días muere su papá, y él tenía que haber sido el sacerdote del pueblo.
pero él no quiso ese cargo. Él se fue, dice que se alimentó de miel silvestre y langostas. Pero él llegó a un lugar, a una, no sé si eran cuevas. Eran cuevas. Y él aprendió ahí las escrituras de la lengua nacareta, Nacoretas. y eso son profundidades de las escrituras. Entonces cuando él salió a predicar, porque su ministerio de él era preparar el camino para Jesucristo, para que el Mesías llegara y ya él encontrara el camino para que él siguiera. Ahora él, cuando él estudió la lengua nacareta, él ya sabía que las personas que estaban haciendo lo que estaban diciendo y eran religiosos, era pecado lo que ellos estaban cometiendo, no era realmente como realmente las escrituras decían que se tenía que hacer. Entonces él empezó a predicarles y les decía: ustedes, generación de víboras. Y él era bien fuerte. ¿Quién iba a ir a una predicación de Juan? Casi no. Dice: ¿a quién? Si él era la voz que clamaba en el desierto. Nadie llegaba, pero después toda la gente andaba corriendo para donde Juan. Juan tuvo casi 12 discípulos igual que Jesús. Y hay 2 discípulos que después se fueron a buscar a Jesús y le dijo: venimos de parte de Juan, que si tú eres el maestro, el que ha de venir, porque también dudó Juan cuando él estuvo en la cárcel. Él preparó el camino. Ahora, cuando él decía esto, porque realmente él había estudiado las escrituras que él estudió son profundidad de las escrituras, no como las escrituras que estaban los de Sanedrín y los de que estaban muy, muy alejados de la verdad. Amén. O sea que sí sabía, porque le digo que históricamente lo que le está diciendo, ese contexto, históricamente lo que hermano está diciendo, lo que yo le dije, de que él se había alejado de la ciudad, porque en la ciudad los líderes religiosos estaban haciendo muchas cosas. Ya se podía comprar una posición. Acuérdese, los saduceos eran una clase aristócrata, que ellos podían comprar. Si yo tenía el dinero, podía poner a mi hijo de sumo sacerdote. Lo mismo que pasó en el papado. Entonces, él sabía que todo eso, porque él leía las escrituras, él sabía perfectamente que vendría un Mesías y que iba a limpiar realmente, iba a traer un cambio. Lamentablemente no aceptaron el mensaje de Juan el Bautista, ni aceptaron el mensaje de Jesús. Pero eso nos extraña, porque es algo que ya estaba escrito. A Juan el Bautista, por decir el mensaje, le decía a Herodías, a Herodes, es decir, no te es digno tener a la mujer, porque era la cuñada con la que estaba viviendo Herodes. Y usted sabe, no sé si ha leído la historia, pero me gustaría que la leyera, porque prácticamente Juan pagó con su vida dar el mensaje de que había pecado. Por eso él decía: arrepentidos y convertidos, porque había pecado. Era que era Zacarías, el papá de Juan el Bautista, ¿no? Sí. Es que estaba confundido. Entonces dice el comentario: el nuevo nacimiento, oiga, es una experiencia espiritual, porque es obra del Espíritu Santo. Eso no lo puede lograr una filosofía humana, no lo puede ir usted a la universidad y decir: ahora yo ya soy muy espiritual. Usted puede estar en cualquier lugar, pero si usted no ha tenido una experiencia con el Espíritu, definitivamente esto no lo va a encontrar en ningún lugar. El versículo 7 y 8 enfatizan la incomprensibilidad de la obra del Espíritu Santo. Aunque no podemos ver con los ojos la regeneración de un pecador arrepentido, no tenemos duda que algo que nació de nuevo, como el viento invisible, no lo vemos, pero lo sentimos. Una persona que nació de nuevo, se van a ver los frutos. Una persona que nació de nuevo, usted va a ver el cambio. Usted puede ver una persona, acuérdense, arrepentimiento viene de una palabra griega que se llama metanoia. Es como que usted vaya para allá y de repente es dar la media vuelta y regresar de donde venía. Nosotros venimos de la eternidad y vamos a la eternidad. Amén. El problema es que muchos van a la eternidad pero sin reconocer de dónde venimos. Y nosotros tenemos que regresar a Dios. Tenemos que hacer volver a mucha gente a Dios. Amén.
Porque mucha gente va directo al infierno. Y de esto casi no se predica. Pero es la verdad. Una persona que no acepta a Cristo como su Salvador, su destino es el infierno. Y no es porque Dios sea malo, sino que porque Dios ha dejado el libre albedrío para que la gente escoja. Entonces el Espíritu, es importante que nazcamos del Espíritu. Imagínense la ignorancia del maestro de Israel. Si él era el maestro, ¿cómo podían estar los alumnos? No entendía este principio. ¿Y cómo lo podía enseñar si no lo entendía? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo, ya siendo viejo? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Pastor, antes de Juan el Bautista, ¿la gente se bautizaba? Sí, ¿En el río también igual? ya se bautizaba. ¿En el río o así como los católicos? No, era sumergido. Siempre, históricamente sumergido. ¿Y quién los bautizaba antes de Juan? No dice la historia. Yo puedo decir algo que los profetas, por ejemplo, todos esos sí bautizaron sí bautizaron. No me acuerdo en qué parte de la Biblia hace mención donde dice que no se hallaba, no me acuerdo exactamente, pero que él bautizó a esa persona. Y también en los discípulos también ellos bautizaron. Vemos a Felipe cuando bautizó al eunuco. El eunuco iba leyendo. Era una práctica, no se dice históricamente, pero era una práctica que ya la tenía. Pero era una práctica que no tenía sentido, entonces no. ¿Por qué lo hacían? Si hasta que Juan lo hacía. Era arrepentimiento de pecados. Para el arrepentimiento de Y hay que pecados. entender de que el bautismo quiere decir muerte y resurrección. Es simple, muerte y resurrección. La inversión es muerte al viejo hombre y resurrección en un nuevo hombre. Pero ¿cómo? Nosotros nos bautizamos porque nos convertimos a Cristo. Sí, Pero porque así era. Vamos a detallar esto tal vez en el miércoles, ¿ok? Porque Ya, ahorita sí. lo que yo quiero que entienda es que es necesario que la gente nazca, porque estamos enfatizando en el nacimiento del agua. Y el nacimiento del agua, eso prácticamente hay muchas personas que aceptaron y ni siquiera se han bautizado en agua. Entonces, lo más importante es nacer del Espíritu. Aquí está haciendo el enfoque el nacimiento del Espíritu. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El ladrón en la cruz no se bautizó, pero cuando él hizo su confesión de quién era Jesús, nació del Espíritu. Entonces, el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Para decirle esto, ¿es importante el nacimiento del agua? Sí, pero es más importante el nacimiento del Espíritu. Sí, pastor, porque el que estaba a un lado de Jesucristo, el ladrón, él no se pudo bajar. No se bautizó. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Desde hoy estará. hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso no nos preocupemos tanto del bautismo del agua, entendamos que es nada más que significa arrepentimiento. No, pero También es que cuando nos bautizamos no es que ya somos salvos, sino que somos salvos, pero tenemos que cuidar la salvación. Bueno, lo podemos ver de esta manera, para hacerlo breve. Cuando aceptamos nosotros, estamos confesando al mundo, pero cuando nos bautizamos estamos haciéndolo públicamente, de que ya hay una muerte espiritual y una vida espiritual. Algo muere de nuestra naturaleza y nace, hay un nuevo nacimiento. Eso es lo que significa para nosotros el nacimiento, el bautismo. El bautismo en agua significa para nosotros arrepentimiento. Ahora, es necesario que nazcamos del agua y del Espíritu, porque eso es algo que Jesús lo dijo. Si usted entiende esto, ya se lo llevó, ya se llevó el conocimiento. El resto de la clase no lo vamos a poder ver, muy poco tiempo. Pero es importante que entiendan de que el nacimiento del Espíritu es importante. No podemos ver el reino de Dios si no nacemos del Espíritu. Amén. Dejo el tiempo a los niños y los jóvenes.